Usted no puede escapar de mis preguntas, amenazó Ramos, apuntando con el dedo hacia Milei. El estudio de Univisión se había tensado, todos presenciando este ataque clásico de Ramos. Pero cuando Milei se puso de pie y dijo, Jorge, ¿realmente quieres hacer estas preguntas? Ese dedo comenzó a temblar, porque las respuestas en sus manos estaban a punto de silenciar al periodista más temido de América. Los estudios de Univisión en Miami respiraban tensión periodística esa noche de febrero. Era el enfrentamiento más esperado del periodismo continental. Jorge Ramos, el cazador de presidentes más implacable de América Latina, frente a Javier Milei, el presidente más polémico de Argentina. Las luces del estudio habían sido calibradas para capturar cada microexpresión. Las cámaras posicionadas estratégicamente para no perder ni un gesto de lo que prometía ser la entrevista más explosiva del año. El ambiente tenía esa electricidad que solo generan los encuentros entre un periodista que nunca ha perdido una batalla dialéctica y un político que nunca ha sido derrotado en debate alguno. Jorge Ramos ocupaba su silla de conductor con esa presencia magnética que había perfeccionado durante más de 3 décadas de periodismo de confrontación. Su traje azul oscuro impecable, su expresión calculadamente seria, y esa mirada que había desnudado mentiras presidenciales, expuesto corrupción gubernamental y destruido carreras políticas con la misma facilidad con que otros leen las noticias matutinas. No era solo un periodista, era la encarnación del cuarto poder en su forma más pura y letal, el hombre que había convertido el arte del interrogatorio en la forma más efectiva de rendición de cuentas democráticas. El único ser humano en América Latina que podía hacer sudar a un presidente con una sola pregunta bien formulada. Frente a él, en la silla del invitado que había sido el escenario de humillaciones presidenciales históricas, Javier Milei revisaba discretamente algunos apuntes con esa tranquilidad que había caracterizado todas sus apariciones mediáticas internacionales más desafiantes. Su presencia contrastaba dramáticamente con la atmósfera de gladiadores del estudio. Gestos relajados, una serenidad que parecía fuera de lugar en un ambiente diseñado para generar presión psicológica máxima sobre el entrevistado. No parecía intimidado por estar frente al periodista que había hecho llorar presidentes en vivo. Si acaso, parecía curioso por observar de cerca el funcionamiento de una leyenda del periodismo latinoamericano. El programa había comenzado con toda la fanfarria que caracterizaba las grandes entrevistas de Ramos: música dramática, presentación con la voz más seria de la televisión hispana, recordatorio sobre la importancia histórica del momento. Ramos había establecido inmediatamente el tono. Esta no sería una conversación cordial, sino un interrogatorio riguroso, donde cada evasiva sería perseguida, cada contradicción expuesta, cada mentira desnudada, ante millones de televidentes. Era su territorio, sus reglas, su juego, y durante 30 años, nadie había logrado ganar en el territorio de Jorge Ramos. Durante los primeros 10 minutos, todo había transcurrido dentro de los parámetros clásicos del formato Ramos. Preguntas diseñadas para crear presión inmediata, interrupciones calculadas para mantener al entrevistado en la defensiva, esa mezcla de agresividad profesional e indignación moral que había convertido sus entrevistas en los eventos televisivos más temidos por los políticos latinoamericanos. Ramos estaba en su mejor forma predatoria, lanzando preguntas como proyectiles para que Milei perdiera la compostura, estableciendo trampas verbales para generar el momento de quiebre que confirmaría su supremacía periodística. Pero algo inusual había comenzado a suceder. Milei no estaba respondiendo como todos los presidentes anteriores que habían pasado por esa silla. No se ponía nervioso, no caía en contradicciones, no se defendía agresivamente de los ataques directos. Más extraño aún, parecía estar disfrutando genuinamente del intercambio, como si encontrara estimulante la intensidad del interrogatorio que había quebrado la compostura de líderes mucho más experimentados. La primera señal de que algo extraordinario estaba por ocurrir llegó cuando Ramos decidió usar su arma más letal, el ataque frontal a la credibilidad que había destruido presidencias enteras y convertido mandatarios respetados en figuras desacreditadas internacionalmente. «Presidente Milei», dijo Ramos inclinándose hacia adelante con esa agresividad controlada que había precedido a miles de ejecuciones periodísticas, «muchos analistas consideran que usted es un peligro para la democracia latinoamericana». Era su movimiento clásico, la acusación directa diseñada para poner al entrevistado inmediatamente a la defensiva, forzarlo a justificarse,
llevarlo al territorio psicológico donde Ramos dominaba completamente. El estudio se tensó al máximo. Las cámaras se acercaron para capturar la reacción esperada, los productores se prepararon para el momento de quiebre, y toda la audiencia presente esperó ver cómo el presidente argentino respondía al ataque más directo que Ramos podía lanzar en horario estelar. Pero lo que sucedió a continuación no fue lo que nadie había anticipado. Milei se recostó ligeramente en su silla, sonrió genuinamente y miró directamente a Ramos con una expresión que mezclaba diversión con algo que podría haber sido curiosidad intelectual. Jorge, dijo con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con la agresividad del momento, ¿cuáles analistas específicamente han dicho eso? La pregunta cayó sobre el estudio como una bomba nuclear. El silencio fue instantáneo y absoluto. En 6 palabras, Milei había transformado completamente la dinámica de la entrevista. Ya no estaba siendo atacado. Estaba pidiendo que el ataque fuera sustanciado con evidencia específica. Ramos sintió que el terreno se movía bajo sus pies. En 3 décadas de periodismo raramente había tenido un entrevistado que no solo no se defendiera de una acusación, sino que pidiera datos específicos sobre la acusación misma. Son múltiples analistas, respondió Ramos con menos seguridad de la habitual, expertos en democracia que han expresado preocupaciones. Sí, pero me gustaría conocer nombres específicos, insistió Milei con la misma curiosidad tranquila. ¿Quiénes exactamente han dicho que soy un peligro para la democracia? ¿Qué credenciales tienen? ¿En qué basan esa evaluación? La insistencia en especificidad comenzó a incomodar a Ramos. No estaba acostumbrado a que sus acusaciones fueran sometidas al mismo rigor periodístico que él aplicaba a las respuestas de sus entrevistados. «Mire, presidente», dijo Ramos, y su tono comenzó a mostrar signos de irritación. «Usted sabe perfectamente que hay preocupaciones sobre su estilo de liderazgo». Era una respuesta evasiva envuelta en una afirmación vaga, exactamente el tipo de maniobra que Ramos había atacado despiadadamente cuando la usaban los políticos con él. Pero Milei no lo dejó pasar. «Por supuesto, Jorge, pero ya que estamos en televisión en vivo, creo que es importante ser precisos. ¿Podría citar específicamente quién ha dicho qué?» Sacó discretamente su teléfono del bolsillo. «Porque verás, he estado monitoreando lo que dicen sobre mí los analistas internacionales, y me gustaría contrastar tu información con la mía». Comenzó a deslizar el dedo por la pantalla, con la tranquilidad de quien consulta datos de rutina. Ramos sintió una punzada de pánico. La situación se había invertido completamente. El entrevistado estaba pidiendo datos específicos al entrevistador y tenía información propia para contrastar. Freedom House, informe 2024 sobre democracia global. Argentina mantiene su calificación de libre, sin cambios. Leyó Milei con la misma tranquilidad académica. The Economist Intelligence Unit, índice de democracia 2024. Argentina sube 3 posiciones respecto al año anterior. Los datos comenzaron a caer sobre el silencio del estudio como martillazos. No eran defensas emocionales, eran cifras de organismos internacionales que contradecían directamente la premisa de la pregunta de Ramos. Polity IV Project, base de datos sobre regímenes políticos, Argentina mantiene su score de +8 en la escala democrática, sin variación negativa. Ramos ya no podía mantener su compostura periodística. Su expresión había comenzado a cambiar, mostrando por primera vez en décadas algo que podría haber sido desconcierto ante un entrevistado que estaba mejor preparado que él. Pero lo más interesante, continuó Milei guardando el teléfono y adoptando un tono más educativo, es que tengo curiosidad sobre tus fuentes, porque los datos oficiales contradicen completamente tu pregunta. Se dirigió directamente a las cámaras, incluyendo a Ramos en su discurso, pero transformándolo de entrevistador en objeto de análisis. Señores televidentes, esta noche estamos presenciando algo muy revelador. Un periodista hace una acusación grave sin citar fuentes específicas, mientras que el acusado presenta datos verificables de organizaciones internacionales. Regresó su atención a Ramos, que permanecía inusualmente silencioso, claramente afectado por el giro inesperado de su propia entrevista. Y la pregunta que yo le hago a la audiencia es, ¿quién está siendo más riguroso periodísticamente? ¿El que hace acusaciones sin sustento o el que presenta evidencia verificable?
Ramos intentó recuperar control con una de sus tácticas clásicas. «Presidente, usted está desviando el tema». «Jorge», lo interrumpió Milei con una sonrisa que no tenía nada de condescendiente. «Yo no estoy desviando nada. Estoy aplicando exactamente el mismo rigor que tú aplicas a tus entrevistados». Sacó nuevamente su teléfono, y Ramos sintió una nueva ola de inquietud al darse cuenta de que había más datos por venir. «Porque verás, ya que hablamos de rigor periodístico, he estado revisando algunas de tus entrevistas anteriores, y hay un patrón muy interesante», comillas. Comenzó a leer con la misma tranquilidad profesional. Entrevista con Nicolás Maduro, 2019 en 47 preguntas realizadas, 12 interrupciones, 0 datos verificables citados para sustentar las preguntas. Los números de metodología periodística fueron como una auditoría pública de las técnicas de Ramos. ¿Y sabes qué es lo más revelador de todo, Jorge?, preguntó Milei adoptando un tono casi clínico. Que en 30 años de carrera, raramente citas fuentes específicas para tus acusaciones, pero exiges respuestas específicas a las preguntas basadas en esas acusaciones no sustentadas. Se dirigió nuevamente a las cámaras. «Señores, esta noche estamos aprendiendo algo fundamental sobre el periodismo. La credibilidad no viene de la agresividad, sino de la precisión». Regresó su atención a Ramos, que ya no podía disimular su incomodidad con la dirección que había tomado su propia entrevista. «Y la lección más importante, Jorge, es que los periodistas también deben ser sometidos al mismo rigor que exigen de sus entrevistados». Ramos intentó una última maniobra desesperada. «Las preguntas las hago yo». «Por supuesto», lo interrumpió Milei con una suavidad que resultaba más devastadora que cualquier contraataque. «Pero las preguntas también tienen que estar basadas en hechos verificables, ¿no te parece?». Se puso de pie lentamente, adoptando la postura de quien va a dar una clase magistral sobre periodismo. «Porque verás, en el periodismo hay una regla muy simple. Si vas a hacer una acusación, tienes que poder sustentarla. Y si no puedes sustentarla, entonces no es periodismo, es activismo». Adoptó un tono más reflexivo. «Y yo respeto mucho el periodismo verdadero, como para confundirlo con activismo disfrazado de preguntas». El resto de la entrevista transcurrió en una atmósfera completamente transformada. Ramos intentó recuperar su ritmo habitual con algunas preguntas más, pero su autoridad había sido completamente socavada. Era evidente que había perdido el control de su propio programa, que su entrevistado se había convertido en su evaluador, que su momento de gloria se había transformado en una lección pública sobre rigor periodístico. Por primera vez en 30 años, Jorge Ramos había sido completamente dominado en su propio estudio. No había sido insultado o atacado, había sido sometido a sus propios estándares periodísticos y había sido encontrado deficiente. Durante las horas siguientes, algo extraordinario comenzó a suceder en las redes sociales hispanas. Los clips del momento en que Milei comenzó a citar datos de organizaciones internacionales se volvieron virales, pero no como Ramos había esperado. Los comentarios no atacaban a Milei por evadir preguntas, sino que cuestionaban por qué Ramos hacía acusaciones sin sustento. Twitter se llenó de análisis inmediatos sobre lo que acababa de presenciar la audiencia hispana. #Ramos vs Milei se convirtió en trending topic en menos de 2 horas. Pero los tweets más compartidos eran clips de Milei pidiendo fuentes específicas y presentando datos verificables. Los programas de análisis político de la madrugada dedicaron segmentos completos a diseccionar lo que había pasado. En CNN en español, el analista Andrés Oppenheimer comentó: «Lo que vimos esta noche fue algo inédito. Un político que aplicó rigor periodístico al periodista, y el periodista no supo cómo responder». Telemundo organizó un panel de debate que se extendió hasta el amanecer. Participaron periodistas veteranos, académicos de comunicación y analistas políticos. El consenso fue sorprendente. La mayoría coincidió en que Ramos había fallado en aplicar sus propios estándares a sus preguntas. María Elena Salinas, leyenda del periodismo hispano, hizo una declaración que se viralizó inmediatamente. «Jorge siempre nos ha enseñado que el periodismo requiere rigor. Esta noche aprendió que ese rigor también se aplica a las preguntas, no solo a las respuestas». Los medios especializados en comunicación no tardaron en hacerse eco.
Columbia Journalism Review publicó un análisis titulado La noche que el periodismo de confrontación se encontró con la confrontación de datos. Poynter Institute escribió sobre la importancia de sustentar las preguntas periodísticas con evidencia verificable. Pero más impactante que la cobertura mediática fue la reflexión que generó dentro de la propia comunidad periodística hispana. Varios periodistas jóvenes comenzaron a cuestionar públicamente si el modelo de periodismo de confrontación seguía siendo efectivo en una era donde los políticos tenían acceso inmediato a datos para contrastar acusaciones. Dentro de Univisión, el impacto fue sísmico. Los ejecutivos convocaron reuniones de emergencia para evaluar qué había salido mal con la entrevista más esperada del año. La conclusión interna fue incómoda. Ramos había sido superado por un entrevistado mejor preparado. Los ratings de la entrevista fueron extraordinarios, pero por las razones equivocadas. La audiencia no había sintonizado para ver a Ramos destruir a Milei, sino para ver cómo Milei neutralizaba a Ramos con datos y lógica. Jorge Ramos mismo, en una reflexión posterior que sorprendió a toda la industria, admitió en una entrevista radial: Milei me enseñó que hacer preguntas difíciles no es lo mismo que hacer preguntas bien sustentadas. Tal vez necesito revisar mi metodología. Pero añadió algo más profundo: durante 30 años me concentré en ser agresivo con las preguntas. Esa noche aprendí que también tengo que ser riguroso con las preguntas. 6 meses después del enfrentamiento, Jorge Ramos había comenzado a modificar su estilo de entrevista, incorporando más citas específicas de fuentes y menos acusaciones generales. Sus entrevistas se volvieron más técnicas, menos teatrales, pero paradójicamente más efectivas. Un año después, cuando un periodista le preguntó a Milei sobre su impresión de aquella noche en Miami, su respuesta fue característica: Ramos es un gran periodista que confundió agresividad con rigor. Esa noche simplemente le mostré la diferencia. Pero añadió una reflexión más profunda. Lo que me sorprendió no fue que hiciera preguntas difíciles, eso es su trabajo, sino que las hiciera sin sustento. Un periodista de su calibre merece trabajar con mejores herramientas que la indignación. El legado de aquella noche en Univisión fue transformador para el periodismo hispano. Los periodistas jóvenes comenzaron a adoptar un estilo que combinaba la agresividad necesaria con el rigor factual indispensable. El momento Milei Ramos se convirtió en caso de estudio en escuelas de periodismo sobre la importancia de sustentar las preguntas con evidencia verificable. Y así, en los estudios de Univisión en Miami, bajo las luces que habían iluminado miles de interrogatorios presidenciales, se demostró que ninguna autoridad periodística puede sobrevivir al encuentro con alguien que domina los datos mejor que el periodista domina las preguntas. Esa noche, Jorge Ramos aprendió que en la era de la información instantánea, los políticos pueden estar mejor preparados que los periodistas. Y que cuando eso sucede, el periodista tiene 2 opciones: adaptarse o volverse irrelevante. Porque al final, el periodismo más efectivo no es el más agresivo, sino el más riguroso. Esa lección escribió el epitafio de una era del periodismo hispano que había confundido intensidad con calidad. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la importancia de que tanto periodistas como políticos trabajen con datos verificables en lugar de acusaciones sin sustento, suscríbete al canal y comparte este video. Porque hay momentos en que hasta los cazadores de presidentes más temidos deben enfrentarse a presidentes mejor preparados que ellos. Y ese momento ya llegó. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué opinas sobre el rigor en el periodismo moderno.